Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. El lago de los ensueños, Johanna Spyri, capítulo 15. Habían pasado varios días cuando al anochecer hizo su aparición la señora Menotti vestida con sus mejores galas en el portal del Sol de Oro, y la dueña corrió alegremente a su encuentro y la condujo a la sala superior. Cuando estuvieron allí, la señora Menotti preguntó muy cortésmente si le molestaría mucho a la dueña permitir que Rico fuera a visitarla 2 o 3 veces a la semana hacia la noche. Era tan divertido y entretenía tan bien a su hijo. Con mucho gusto recompensaría a la dueña de cualquier forma que ella considerara deseable. Halagaba a la patrona que la señora Menotti, elegantemente vestida, le pidiera así un favor, y rápidamente se dispuso que Rico fuera a ver a la señora Menotti todas las tardes libres que tuviera. Y a cambio, la señora Menotti se comprometió a proporcionar la ropa del huérfano, lo que agradó sobremanera a la patrona, porque ahora realmente no tenía nada que pagar por el niño, y él le trajo una gran cantidad de dinero. Así quedó arreglado a entera satisfacción de las dos mujeres, y se despidieron en términos muy amistosos. Así pasaron los días. Rico pronto pudo hablar italiano como siempre lo hubiera hablado. Y en verdad, una vez lo había hablado con su lengua materna, así que una cosa tras otra le venían a la mente, y como tenía buen oído, pronto hablaba exactamente como un italiano nacido, de modo que todos los que sabían que era un extraño se maravillaban de él. Era muy útil para la dueña, incluso más de lo que ella esperaba, porque era tan limpio y ordenado, tanto como ella misma, sino más, porque no era muy paciente con ella trabajar, y cuando había que hacer arreglos para una fiesta o para una boda, se le pedía a Rico que lo hiciese, que tenía mucho gusto y sabía llevarlo a cabo en los adornos. Si tenía algún recado que hacer en el extranjero, regresaba en un tiempo increíblemente corto, ya que nunca se detenía a charlar por el camino. Si la gente lo cuestionaba, siempre daba media vuelta y los dejaba. Esto agradó mucho a la patrona cuando lo notó y creó tal sentimiento de respeto por el muchacho en su mente que ella misma no lo cuestionó, y así sucedió que, de hecho, nadie supo realmente cómo llegó a Peschiera. Pero se difundió una historia que todos creyeron en el sentido de que había quedado huérfano sin protección en las montañas y abandonado y maltratado, de modo que al final se escapó, sufriendo muchas cosas en el largo viaje hasta llegar a Peschiera, donde los habitantes no eran rudos como en las montañas, y que se alegraba de permanecer allí con ellos. Cada vez que la casera contaba su historia, no dejaba de agregar: él también se lo merece, toda la amabilidad que le mostramos y su cómodo hogar bajo nuestro techo. Ahora que había llegado el primer domingo de baile de la temporada y una multitud tan enorme de invitados se reunió en el Sol Dorado, que parecía haber una gran duda de si todos podrían acomodarse allí, pero todos deseaban ver y escuchar al pequeño extraño que tocaba tan maravillosamente, y también los que lo habían oído la noche de su llegada fueron los primeros en llegar y estaban impacientes porque él tocara su canción de nuevo. La dueña corría de aquí para allá en su excitación y resplandecía y brillaba en su calor como si ella misma fuera el Sol Dorado, y cuando encontraba a su marido siempre decía triunfante: «¿No te lo dije yo?». Rico escuchó por primera vez música de baile, interpretada por los 3 violinistas que llegaron a la posada, pero captó las melodías de inmediato y no tuvo problemas para tocarlas, y nunca las olvidó, ya que se repetían con tanta frecuencia durante la larga noche de baile que se volvieron muy familiares para él. Después del baile querían su canción de Peschiera, con el acompañamiento de Rico, y aunque pareció haber mucho ruido durante toda la primera parte de la noche, ahora, en verdad, acababa de empezar, y se emocionaron tanto que el pequeño y tranquilo Rico se asustó, y pensó que acabarían por matarse entre ellos ciertamente.
pero todo fue en términos amistosos. Fue aplaudido con tanta fuerza y su actuación musical fue aclamado con gritos de aprobación tan ensordecedores que su único pensamiento al final fue: «Oh, ¿cuándo terminará todo esto?», porque nada era tan desagradable para el muchacho como el bullicio. Por la noche la casera le dijo a su esposo: «¿Notaste que Rico podía tocar todas las piezas con los músicos? La próxima vez solo necesitaremos 2 violinistas». Y el hombre respondió muy complacido: «Hay que darle algo a Rico». 2 días después hubo un baile en otro pueblo y Rico fue enviado allá con los violinistas. Ahora lo dejaron en alquiler. Y, aunque no pidieron la canción de Pesquiera, todavía había muchas otras canciones igual de ruidosas y Rico pensó solo de principio a fin: «Ojalá esto se acabe pronto». Llevó consigo a casa todo un bolsillo lleno de dinero, que derramó en un montón sobre la mesa sin siquiera contarlo, porque pensó que era todo de la dueña por derecho. Y ella lo elogió a cambio, y colocó un gran trozo de pastel de manzana delante de él para la cena. Cuando no había bailes en los que debía tocar, al muchacho siempre se le permitía ir por la noche a casa del pequeño Silvio y quedarse todo el tiempo que quisiera, porque la dueña estaba ansiosa por mostrar su disposición a acomodar a la señora Menotti. Esto siempre fue un placer para Rico. Cada vez que pasaba por la orilla del lago, se acercaba al pequeño puente de piedra y se sentaba allí un rato en el suelo, porque este era el único lugar en el mundo donde tenía una sensación de hogar, porque lo que vio allí lo había visto antes, y también aquí la visión de su madre surgió más claramente ante su memoria. Cuando entró en el jardín, también tuvo un sentimiento de satisfacción, y entró en la casa limpia y tranquila con placer. La señora Menotti tenía para él una actitud verdaderamente más amistosa que cualquier otra persona, y él era plenamente consciente de su amabilidad. Sintió la más cálida piedad por el huérfano solitario, como ella lo llamaba, porque ella también había oído la historia de su fuga tal como era corriente en el vecindario. Sin embargo, nunca le hizo preguntas sobre su vida en las montañas, porque pensó que despertaría recuerdos tristes en su mente. Sentía, además, que Rico no recibía los cuidados que realmente necesitaba un muchacho de su edad y talante tranquilo, pero era consciente de que no podía hacer nada en esa dirección, solo tenerlo con ella tantas veces y tanto tiempo como fuera posible. A menudo le ponía la mano en la cabeza y decía con tristeza: «Pobre muchacho». Para Silvio, Rico se hacía cada vez más necesario. Temprano en la mañana comenzó a preocuparse por él, y cuando le sobrevino el dolor se puso muy inquieto y no pudo ser apaciguado hasta que vino Rico, porque, como Rico dominaba a fondo el idioma, había desarrollado un fondo inagotable de relatos que deleitaba sobremanera al pequeño inválido. Rico no solo tocaba el violín para Silvio, sino también lo deleitaba con historias sobre Spinelli y sus hermanos. Cuando Rico se despidió diciendo que no podría venir al día siguiente ni el domingo, Silvio gritaba llamando a su madre como si la casa se estuviera quemando y él estuviera en medio de las llamas. Y como ella venía corriendo hacia él desde el jardín, casi muerta de miedo por su ruido, él declaró: «Rico no debe volver a la posada, pero debe quedarse siempre. Siempre aquí. Debes quedarte aquí, Rico. Nunca te vayas». Pero Rico dijo: «Me quedaría con mucho gusto, pero no puedo». La señora Menotti estaba muy perpleja. Sabía muy bien lo valioso que eran los servicios de Rico para los posaderos, y que nunca podría obtenerlo bajo ninguna consideración. Trató de silenciar a su pequeño hijo lo mejor que pudo, mientras atraía a Rico a su lado diciendo, como era su costumbre: «Pobre huérfano, pobre muchacho». Entonces Silvio gritó enojado: «¿Qué es un huérfano? Yo también quiero ser huérfano». Estas palabras despertaron a su madre, y ella gritó a su vez:
Silvio, eres un niño malvado. ¿Sabes que un huérfano es un niño que no tiene nada, que no tiene padre, ni madre, ni hogar en toda la tierra? Los ojos negros de Rico estaban fijos en el rostro de la señora Menotti, y luego parecían volverse más y más negros cada minuto, pero ella no los notó. Había dejado de pensar en el muchacho mientras le estaba dando esta explicación de un huérfano a su hijo. El pequeño se deslizó en silencio y sin ser visto. Cuando la señora Menotti notó su ausencia, pensó que se había escabullido para no excitar más a Silvio al despedirse, y se alegró de su consideración. Sentándose al lado de la cama de su hijo, le dijo: «Quiero hacerte entender cómo es Silvio, y así dejarás de ser tan travieso. No es posible quitarle a un niño a alguien, y aunque le quitara a Rico a la patrona, ella tendría derecho de venir y quitarte de mí. Entonces no podrías ver más el jardín ni las flores, y tendrías que dormir completamente solo en el cuarto de los arneses donde a Rico les disgusta tanto dormir. ¿No recuerdas lo que te ha dicho al respecto? ¿Qué harás entonces?» «Vuelve a casa de inmediato», dijo el niño con decisión, pero se quedó muy quieto después de eso, y pronto se acostó y se durmió. Rico atravesó el jardín, siguió por la calle y bajó hasta el lago. Allí se sentó en su lugar favorito, apoyó la cabeza en las manos y dijo en un tono de absoluta desesperación: «Ahora sé la verdad, madre, ahora sé que no tengo hogar ninguno en todo el mundo». Y allí se sentó hasta altas horas de la noche, solo con sus tristes pensamientos, y hubiera preferido quedarse allí para siempre, pero al fin se vio obligado a regresar a su incómodo dormitorio.